Entonces, el día de hoy tengo el honor de entrevistar al ilustre Alfredo Barnechea, candidato a las próximas elecciones presidenciales. Bienvenido. Hola, ¿cómo te va, Pilina? Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Quiero comentarle que esta presente entrevista consiste en 5 preguntas. El tema es el COVID-19. Si me permite, voy a resumir un poco el tema. En la actualidad, estamos afrontando una pandemia. Sí. Estamos afrontando, claro, según la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué pregunta? A ver, para empezar, yo no soy médico y en consecuencia mis opiniones son las opiniones de un neófito de medicina que lo único que ha hecho, como todo el mundo, es tratar de leer la mayor cantidad de informaciones sobre el COVID. Esas informaciones van desde la gente que considera que efectivamente se escapó por accidente de un laboratorio en Wuhan, hasta quienes tienen una teoría muy conspirativa de que China habría producido esto de manera por una búsqueda de dominio. En fin, hay muchas teorías. La impresión que uno tiene en general es que casi ningún gobierno ha tenido una estrategia clara desde el comienzo, se han ido copiando. La impresión que uno tiene del gobierno actual del Perú es, en primer lugar, una enorme improvisación, que ha ido buscando a tientas las respuestas. Eso quizás es hasta normal porque muchos gobiernos lo han hecho así, pero ya pasados, la cuarentena empezó el 15 de marzo. Estamos hoy día 2 de junio. Ya es un tiempo suficiente para ver resultados. Ellos para producir una cuarentena es una decisión policial. Es muy fácil de hacerla. Y esa cuarentena tenía fundamentalmente 2 objetivos. Un objetivo era achatar la curva del crecimiento de la pandemia, es decir, que los contagios fueran menores y que en lugar de que fuera así, fuera así. Eso no se ha producido. El crecimiento de la pandemia es brutal. El presidente Vizcarra, de una manera bastante incompetente, por decirlo menos, ha dicho varias veces que ya llegamos al pico un día, no, el pico va a ser este otro día, como 4 veces pico distintos, después cambió la palabra pico por meseta. Meseta en el diccionario de la Real Academia es cuando uno tiene una vasta planicie, y resulta que no era plural porque estaba así, entonces dijo, no, es que es una meseta irregular, inventó una palabra al castellano el presidente Vizcarra. Es un aporte moqueguano a la Real Academia de la Lengua Española. Pero entonces, el primer objetivo de la cuarentena, que fue achatar la curva, no se ha logrado. Y el otro objetivo que tenían todos los gobiernos normalmente era aprovechar este tiempo de cuarentena para rearmar tu sistema de salud. Por ejemplo, Alemania empezó teniendo 28.000 camas UCI y en el lapso de la crisis pasó de 28.000 a 40.000. Como Alemania tiene una población de 83 millones de habitantes, si tú divides el número de habitantes por el número de camas, te da que Alemania tiene una cama para cada 2.075 habitantes. Si tú tuvieses que traducir ese mismo ratio al Perú, Perú debería tener más o menos unas 16.000 camas UCI. Otra de las demostraciones de incompetencia de este gobierno es que si tú le preguntas a una autoridad oficial cuántas camas UCI hay en el Perú, nadie te dice un número porque no saben. O te dicen cosas como, por ejemplo, en el Hospital 2 de Mayo, el Hospital 2 de Mayo es el hospital más viejo de Lima, se creó en 1875, en el gobierno de Manuel Pardo, que fue el primer gobierno civil del Perú. O sea, tiene por tanto 145 años, debería ser ya un museo y no un hospital. Y te dice, ahí hay 45 camas. Uno va al Hospital de Mayo y no funciona ninguna. En realidad, no ha habido ninguna gestión organizada, no había pruebas suficientes, no se importaron las pruebas suficientes a tiempo, ni serográficas ni moleculares, no se aumentó las camas UCI debidamente,
no se logró coordinar los sistemas, porque el Perú tiene un sistema de salud muy fragmentado y muy regionalizado, y los resultados están a la vista. Es decir, el Perú es probablemente, en términos Sí. per cápita, está en el top de los peores países manejados en el mundo. Tengo muy mala impresión de lo que han hecho. Muchas gracias por su respuesta. Respecto a la pregunta número 2, durante esta pandemia el presidente Vizcarra ha sido muy criticado por la población, ya que la gran mayoría asegura de que si él no hubiera cerrado las fronteras a tiempo, no tendríamos ese número de infectados que cada día va aumentando más. Mi pregunta, ¿considera usted que el presidente Martín Vizcarra está fracasando en su política del control del COVID-19, así como lo manifiesta parte de la población? Bueno, ya contesté un poco en la primera pregunta, que sí, que en general la gestión es muy mala. Pero esta segunda pregunta tiene que ver más con el cierre de fronteras, ¿me decías tú? Ajá. ¿Hola? Sí. ¿Con el cierre de fronteras? Sí. Bueno, el cierre de fronteras ya se hizo y en este momento el Perú tiene fronteras cerradas. La pregunta sería si se demoró o no se demoró en cerrar las fronteras. Claro, de un principio... Mira, no lo sé, porque, a ver, la discusión de fondo acá es que lo único que ha sabido hacer es aumentar y prolongar y prolongar y prolongar la cuarentena, pero soluciones de otro tipo no ha habido. En los países, pero varía mucho por regiones. Por ejemplo, en Tacna, porque ha habido un alcalde que parece más eficiente, intervino en los mercados, se hicieron cosas inteligentes. En general, donde se ha parado la pandemia, donde se han hecho muchas pruebas, muy rápidamente, y se ha podido encontrar dónde estaban el perímetro de poblaciones vulnerables a la pandemia y se les hizo el tracking, se les hizo el seguimiento. Esto ha sido bastante más fácil en el Asia, que tienen sistemas biométricos. Tú entras en un aeropuerto o a una estación en China y hay cámaras de televisión que miden automáticamente no solamente tu rostro, sino tu temperatura, etcétera. Y por tanto han tenido más instrumentos tecnológicos que nosotros para hacerlo, pero no ha habido ninguna política inteligente para hacer un tratamiento selectivo del problema. Se ha hecho una cuarentena general. Hoy en el mundo hay una discusión ya muy generalizada sobre si la cuarentena ha sido o no la respuesta adecuada. Por ejemplo, un país europeo que no hizo cuarentena fue Suecia, lo cual le permitió que su economía no caiga como el resto de las economías, que es algo que para nosotros es muy importante, porque nosotros tenemos una enorme población informal que vive día a día, entonces la cuarentena es la falta de ingresos, es el hambre. Claro. Suecia no cerró, Noruega sí, y hace 2 días la ministra de Salud de Noruega ha salido a declarar: nos equivocamos con la cuarentena, no debimos hacerlo, o debió ser una cuarentena selectiva. Entonces, nada de esto se ha hecho, no ha habido una política inteligente. Ahora, en resguardo y defendiendo, digamos, a la pobre gestión del gobierno, la verdad es que en todo el mundo se ha estado intentando respuestas que no han estado pensados. Esta es una crisis que ha encontrado por sorpresa al mundo. Y esto es quizá la noticia más grave. ¿Por qué encontró por sorpresa al mundo? Cuando el año 2015 Bill Gates ya había dado una gran conferencia en las charlas TED, anunciando, ojo, que viene una pandemia mundial. Y he descubierto un discurso del año 2005 del presidente George Bush, entonces presidente de los Estados Unidos, en donde también alerta de una pandemia. Pero en realidad la pandemia agarró por sorpresa a todo el mundo. Yo lo vi muy directamente en España, pero claro, ahora España ya bajó la curva, ya casi no hay muertos por día, ya hay camas UCI suficientes, ya no te vas a morir. Y acá lo que hay es que estamos en el peor momento, todavía no hemos llegado al pico. Se creían que la meseta, para usar la expresión inadecuada de Vizcarra, eran 4.000 casos, después subió a 5, 6, y ya estamos el último número que vi era 8.000 y pico, o sea, casi 9.000 casos por día, ¿no? Estamos en un momento en que todavía estamos lejos del momento de máxima expansión de la pandemia en Perú. Claro, muy cierto. Respecto a la pregunta 4, perdón, la pregunta 3, me refiero a lo que viene a ser la falta de ventiladores mecánicos y camas en las unidades de cuidados intensivos. ¿Qué gestión debería tomar el Ministerio de Salud?
frente al Bueno, desabastecimiento de estos artículos. a ver, acá hay un problema y es que cuando lo haces tú, cuando ya, si tú compras muy tarde en medio de la crisis, todos los países han estado comprando. En consecuencia, tú entras a un mercado donde esos productos ya no están. Pero las cosas lógicas que tenían que haberse hecho es una conexión directa de presidente a presidente con el presidente chino. Y China es uno de los grandes, es el principal inversor en el Perú. Oigan, mándenos en unos aviones de la Fuerza Aérea China ahora mismo respiradores. Israel ofreció respiradores a $10,000 y nadie les ha prestado atención. Entonces no ha habido un caso y al mismo tiempo he visto muchísimos casos de compras sobrevaluadas hasta en la Contraloría General de la República, ¿no? Entonces es evidente que no ha habido un manejo oportuno y no han comprado lo que tenían que comprar, ¿no? Una cama UCI más o menos tiene un costo, tiene varios componentes la cama UCI, y del cual el más importante quizá no sea de los equipos, sino el personal para la cama UCI. Una cama UCI tiene un costo aproximado de unos 100,000 soles, o sea, no es un problema de dinero porque el Perú tiene fondos fiscales suficientes para hacer esto. En todo caso puede endeudarse porque el Perú tiene una deuda muy baja en correlación al Producto Bruto. Lo que no ha habido es una cabeza organizada dirigiendo esto. Claro. Respecto a las medicinas, se ha visto que durante esta pandemia han elevado mucho el costo de las medicinas y en algunos casos se ha visto que se ha hecho escasa la medicina. Entonces, ¿cuál considera usted que debieron ser las medidas oportunas para el control de Bueno, los precios de las medicinas? esto tiene mucho, es una pregunta con demasiados puntos de vista, demasiadas aristas. Por ejemplo, tiene que haber un organismo regulador que funcione de verdad y que impide que en una situación de crisis los oligopolios farmacéuticos hagan lo que quieran con los precios. En ningún país del mundo funciona eso. Pero esencialmente lo que se trata es que el Estado ponga como bienes públicos a disposición de los ciudadanos los medicamentos fundamentales. Entonces, esta es una función esencialmente del Estado. El problema es que salud en el Perú tiene un sistema que no está integrado. No hay un sistema nacional de salud propiamente. Hay por un lado el MINSA, por ejemplo, el ministro de Salud, hay el MINSA, que es el Ministerio de Salud, pero todo se ha descentralizado mucho a las regiones. Por tanto, el ministro de Salud dirige unos cuantos hospitales, el resto lo dirigen las regiones. Está por otro lado de salud, está por otro lado los sistemas de salud de las Fuerzas Armadas. Está todo muy fragmentado. Y en una crisis que es como una guerra, tú lo que requieres es un comando unificado. Eso hasta ahora no se ha logrado rehacer y ese es uno de los errores, yo creo, fundamentales. Cualquiera que esté en la presidencia en una situación de crisis, lo que tú requieres es un comando único de combate, ¿no? Sobre todo cuando esta es una guerra muy especial, que es una guerra biológica, ¿no? Claro. Respecto a los bonos, ha habido mucha polémica en ese tema, ya que hay varias familias que no han sido beneficiadas con ello. Entonces, el Ejecutivo ha otorgado diversos bonos de ayuda social para las familias vulnerables, pero gran parte de la población no se ha visto beneficiada por los mismos. ¿Cuál considera usted que debería ser una medida de política oportuna para la Bueno, reactivación a ver, de la economía nacional? yo le he propuesto ya, a ver, para empezar, en una situación de crisis, a ver, acá pasan varias cosas. El gobierno ha soltado mucha plata. Por ejemplo, crea un fondo Reactiva Perú. ¿Cuántos de esos fondos que son para empresas, para proteger el empleo, y para que tú no votes a tus trabajadores? Generalmente esos fondos llegan a las empresas formales del Perú, pero la mayoría de las empresas en el Perú no son formales. La mayoría del empleo en el Perú se produce o es de autotrabajadores o de empresas de menos de 10 trabajadores. Hay mucha microempresa. Este Fondo Reactiva Perú no ha llegado para nada a la microempresa, porque los grandes bancos, que es a través de los cuales circulan estos fondos dados por el Estado, no llegan a la microempresa. A la microempresa llega una enorme red capilar de instituciones de microcrédito a las cuales hay que capitalizar. Entonces, mal dirigido. Luego, en los bonos que se dan, ¿cómo se distribuye? Es el gran problema de la distribución.
había muchas maneras de hacerlo. Por ejemplo, mucho más lógico es distribuirlo a través del Banco de la Nación, que yo entiendo que no se ha usado, porque el Banco de la Nación, que es público, tiene una red de oficinas territoriales en todo el Perú. Había también medios electrónicos de pago. En países africanos hay un caso especial en Kenia, con un sistema que se llama M-Pesa, M-Pesa, que son pagos electrónicos, ¿no? Entonces, oye, les voy a dar a los que tienen celulares. Y tú por el celular distribuyes pagos. Pero esencialmente lo que no ha habido es una política de distribución de pagos. Ahora, en esencia, Pierina, de lo que se trata es que en situaciones de crisis es una obligación del Estado, es lo que yo he propuesto, dar un salario mínimo a las poblaciones vulnerables del Perú. Es decir, una renta básica. Eso se está discutiendo ya en todo el mundo. En todo el mundo desarrollado y no desarrollado, esto se está discutiendo mucho. Hay una discusión si eso va a ser una cosa permanente o va a ser una cosa temporal. Pero si el caso fuera una cosa temporal es por un número de meses para que estas familias puedan subsistir. Va a ser porque esta crisis ha sido esencialmente, y como además les han metido una cuarentena que no les permite trabajar, ha sido un masazo. Otra cosa bastante absurda del gobierno es que no ha hecho una política de lo que se llama en España, como ha hecho España, de desescalamiento. Quiere decir de ir reenganchando sectores económicos uno por uno. Por ejemplo, los mineros artesanales del Perú, que es una gran fuerza social, que son casi 500.000 de mineros artesanales, hasta hoy no pueden salir a trabajar. Cuando podían haber entrado con ciertos protocolos biosanitarios a los cerros a volver a sacar las minas. Entonces no ha habido una política de cuarentena selectiva y de desescalamiento y de ir reenganchando. En consecuencia, el golpe sobre la economía va a ser brutal. Y yo creo que obviamente una respuesta fundamental en estas circunstancias es una renta básica que el Estado garantice. Ok, muchas gracias. Muchas gracias por absolver todas nuestras dudas. Muchas gracias He por... hecho las preguntas que te he contestado con lo que he estado pensando mucho y leyendo mucho en algunos de los idiomas que puedo leer. He leído, no te diría que miles, pero he leído centenares de artículos. No tengo todavía una idea muy clara de la crisis. Sí creo que ha habido una... A ver, yo te invito a que revises algo que me impresionó mucho de hace unos 3 o 4 días o 5 días, Okay. Que el premio Nobel de Química del año 2003, el profesor Levitt, o sea, una luminaria mundial, dijo que los gobiernos entraron en pánico. El mundo entró en pánico y no actuó inteligentemente. Eso coincide con un gran científico israelí que preside el Consejo de Desarrollo e Investigación del Estado de Israel, que como tú sabes es el país punta en tecnología en el mundo. No es un médico, es un matemático. De hecho, ya todas las pandemias a un número de días decaen y mueren. El mundo entraba en un pánico. Entonces acá lo que no ha habido son equipos profesionales bien hechos. A los técnicos, a los grandes epidemiólogos, hay muchos epidemiólogos de primer nivel en el Perú, como por ejemplo el doctor Eduardo Botuso. Hay mucha gente competente en el sector salud, pero yo creo que este comando COVID que se creó no les hizo caso. Entonces no ha habido una dirección inteligente y hoy estamos en una situación en que la cuarentena sigue eternamente hasta fines de junio. Es decir, estamos hablando de 3 meses y medio de cuarentena, no de 15 días, de 3 meses y medio de cuarentena, y ninguna solución porque la pandemia está en su punto más disparado y la economía peruana en caída. Si eso es una gestión muy incompetente la que hemos tenido. Sí, es muy cierto lo que usted dice. Y bueno, ya para terminar, le agradezco mucho por brindarme un poco de su tiempo para realizar esta entrevista. Fue un placer tenerlo con nosotros y me gustó conocerlo al menos virtualmente y me gustaría tener la misma oportunidad más adelante. Claro. Y muchas gracias. Cuando pase la cuarentena te invito a un café y conversamos. Me ha encantado hablar contigo. Sí, muchas gracias. Fue un gusto. Mi nombre es Pierina Yancy Zapata. Y tenga una linda noche. Gracias. Hasta luego. Gracias, querida. Bye, chao. Chao.